Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Bienvenidos al repaso de la lección. Es un verdadero placer llegar hasta sus hogares, a diferentes lugares del mundo. Donde quiera que usted se encuentre, no es una casualidad que esté con nosotros. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ernesto de Paz y tengo el placer de compartir la lección con mi esposa, la doctora Esther de Rosa. Pues la lección que vamos a repasar en esta ocasión corresponde a la número 3 del último trimestre del año 2015. ¿Y cuál es el título, Ernesto, de nuestra lección? Los últimos 5 reyes de Judá. Y el versículo para memorizar dice de la siguiente manera: Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Jeremías 22:16. Un versículo muy profundo y quizás el que más se aplica a la vida diaria que nosotros estamos llevando como cristianos. Para muchos escuchar la palabra rey significa alguien con mucha responsabilidad, pero quizás nosotros no nos hemos puesto a pensar que esta lección nos va a identificar como jefes de familia, jefes de trabajo, de pequeñas empresas, jefes de congregaciones. Así es que esa es la aplicación más certera que tiene esta lección. Y hay algo que me llama mucho la atención, y es de que precisamente el título que habla de los últimos 5 reyes de una nación que todavía existe y debería todavía estar siendo gobernada por reyes. Sin embargo, nos dice que fueron los últimos 5 reyes. Así que vamos a empezar con el repaso para ver por qué razón fueron los últimos 5 reyes de una nación que todavía está vigente. Definitivamente. La parte más importante y a considerar en este caso es el hecho de que Dios no quería reyes. Al pueblo de Israel en un principio lo gobernaban, lo dirigían jueces. Por ejemplo, Moisés fue un juez, Samuel fue un juez, Josué fue un juez, Gedeón fue un juez, pero el pueblo pidió reyes. Y al revisar la historia nos damos cuenta que el primer rey fue Saúl. Y Dios le hizo la advertencia al pueblo, no a Samuel, a través de Samuel, diciéndole qué pasaría con el caso de los reyes. Y Dios conocía esto. Sin embargo, Dios accedió a la petición del pueblo. Y hoy vamos a conocer las consecuencias que esto lleva cuando un dirigente se pierde y el resultado que puede tener muy positivo o muy negativo en la vida de los que son gobernados. Así es. Entonces vamos a empezar con la lección del domingo, que habla precisamente de unos de estos reyes. El tema trata de nuestro primer rey. ¿Su nombre? Josías. Era conocido como el buen rey Josías. Características del rey Josías. Josías tenía 8 años cuando empezó a gobernar. Era un niño. A los 16 años, 8 años después de haber empezado su reinado, él ya había limpiado totalmente el pueblo de Israel. Había desaparecido toda la adoración a Baal y a toda estatua. Y esto, lo que más me llama la atención de todo esto, es de que este muchacho, siendo apenas un teenager, haya tenido un impacto tan grande en esa época, en esta nación, que había recién salido de 2 gobiernos, o sea, del gobierno de su papá y de su abuelo, que de hecho fueron conocidos como los peores reinados que el pueblo de Dios había tenido. Fueron los reyes más malvados que esta nación había conocido. Definitivamente sí, él tuvo que romper los esquemas. Es algo no tan fácil. Estamos pensando de alguien que se tuvo que enfrentar prácticamente a toda la población. A pesar de ser un rey, recuerden que el reinado no solo es el hecho que el rey decide las cosas, sino que tiene consejeros, en el caso de Israel estaban los levitas, los que adoraban, todo eso. Es todo un complemento. Cambiar la idea de estas personas no era fácil, no era una condición fácil. Y lo que me llama la atención es de que muchos podrían decir,
Por ejemplo, como decían de Jesús, y de Nazaret puede salir algo bueno. Lo mismo podría decirse de Josías. O sea, ¿puede este muchacho tener madera para hacer algo? Sin embargo, ahí se cumple lo que dice la Biblia, de que nosotros podemos renovarnos mediante la transformación de nuestra mente para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y eso fue lo que hizo este rey. De hecho, una de las citas más importantes de esta parte de la lección se encuentra en Segunda de Crónicas 34, y vamos a leerla. Segunda de Crónicas 34:3. Si por favor la puede leer, Ernesto. Claro que sí. Segunda de Crónicas 34:3. Y si no me equivoco, yo creo que trata sobre esta limpieza. Bien, leemos la palabra de Dios y Crónicas 34:3 dice: Y en el año 8 del reinado, siendo todavía muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su antepasado, y en el año 12 comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, y los postes sagrados, y las imágenes esculpidas, y las estatuas fundidas. Y algo importante, cuando la Biblia habla de los lugares altos, generalmente en la antigüedad, las personas creían que los lugares altos vivían los dioses. Porque generalmente, si nosotros recordamos aún la historia del pueblo de Dios, vemos donde se les revela Dios a Moisés en el Sinaí, donde una montaña. Entonces era lo que el pueblo, no solamente de Israel, sino todo el mundo de antaño creía, que en los lugares altos, en las montañas, era donde vivían los dioses. Así que ellos construían sus altares, construían todos sus imágenes para, como, o sea, idolatría, ¿no? Para adorar allí. Entonces fue por eso que la Biblia nos dice de que Josías derribó todos los lugares altos, o sea, donde el pueblo de Israel había erigido, si así es que se dice, ¿verdad? Erigidos aquellas imágenes que otros pueblos paganos adoraban, que no era el verdadero Dios. Esto lo que nos muestra es que el pueblo de Israel estaba totalmente descarriado. Ellos estaban totalmente sumergidos adorando a otros dioses, no al verdadero Dios. Y este muchacho, para decirlo así, un joven, un adolescente, que en esta época a una persona de 16 años pues prácticamente no le das responsabilidades, lo tienes como inquieto, como alguien que difícilmente puedes confiar en él. Y esto nos da una gran lección, que no importa la edad que nosotros tengamos, cuando tomamos la decisión de servir a Dios, le podemos servir. Y lo podemos hacer de una manera muy determinante. Me llama la atención, por ejemplo, cuando él terminó de limpiar. Que no fue solamente, perdón, la casa de Dios, o sea, todo Israel que limpió, sino eso también que su propia casa. Que muchas veces nosotros decimos que voy a limpiar la casa de Dios, de que quizás no haya ruido y todo eso, pero aún en nuestra casa nosotros mantenemos ídolos. Y yo creo que es un punto importante de recalcar, de que Él no solamente hizo la limpieza de los lugares altos, de la idolatría, que en caso ahora en este tiempo sería quizá de música extraña, de servicio medios, o sea, de risa, de murmuraciones dentro de la casa de Dios, hablar alto, los celulares y todo eso. O sea, él no solamente limpió los celulares de ese entonces, que sabrá Dios cuáles habrán sido, pero sí limpió de cualquier tipo de idolatría que había en el pueblo, sino también limpió su propia casa. Definitivamente sí, se ve una entrega total, una persona que realmente reconoció que el pueblo de Israel estaba perdido, que el pueblo de Israel había perdido la senda, había perdido el camino para encontrar a su Dios, a Jehová. Me llama la atención algo de esta lección. Esto se aparece en Segunda de Crónicas 34, capítulo 34, versículos del 1 a prácticamente hasta el final. Pero me llama la atención, por ejemplo, en el versículo 28 aparece algo. Por ejemplo, Josías, al reconocer de la manera que se tenía que servir a Dios, dice que él rasgó sus vestidos. Se entregó totalmente porque se dio cuenta
que se había pecado totalmente contra Dios, y lo que le correspondía al pueblo era el castigo. Me refiero, no es porque sea un Dios sanguinario, no es porque sea un Dios que quiere castigar, es un Dios que nos quiere salvar. Pero sin embargo, él sabía que la consecuencia de las decisiones que se habían tomado traerían un resultado devastador para el pueblo. Para el pueblo. Y lo importante es, y mira, Ernesto, o sea, ahí se cumple una vez más lo que dice la Biblia: el que me busca, me halla. Y cuando él estaba limpiando, tratando de buscar a Dios, encontró las leyes, o sea, los principios que rigen el gobierno de Dios. Entonces, allí es cuando él hace un pacto y comienza a restaurar todo el servicio, restauró el servicio del templo, restauró aún el sistema de ofrenda, de diezmo, dice la historia. Y hay algo aquí en la lección que me llama mucho la atención, o sea, después que él comenzó este proceso de restauración. Leo casi al final de la lección del domingo, dice: pero eso no era todo. Una ausencia de mal o de prácticas equivocadas no significa automáticamente que seguirá el bien. Luego, después de escuchar la lectura del libro de la ley, el rey hizo un pacto con Dios. O sea, él pactó con Dios de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Algo muy interesante que llama la atención en este caso es que él hizo todo lo necesario para encontrar el camino a Dios, y él lo encontró. Él se dio cuenta de que estaban mal. Al conocer esto, él buscó a las personas adecuadas. Por ejemplo, él buscó a los levitas para hacer la adoración. El dinero que había llegado a la casa, que se dedicara directamente para esto. Dice ahí en el capítulo 34, menciona todo esto de lo que él hizo. Dedicó los diezmos, las ofrendas, buscó a las personas adecuadas, buscó a los constructores, ordenó y buscó a cada quien, comenzó a activar todos los ministerios, a darle sus funciones. Ahora, me llama algo la atención. Él buscó a una persona que estaba conectada con Dios. Dice que fue con esta profeta, pero mandó a las personas en su nombre, ¿no? Y llama la atención el mensaje que Dios le manda. El mensaje que Dios le manda. Uno quiere esperar de que pase algo, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo ya serví a Dios, ya le hice caso en todo, ahora bendíceme, Señor. Pasa algo, quizás para muchos sería como algo trágico. Dios le manda a decir, y esto lo podemos ver en el versículo 34, 28. Vamos a leerlo textualmente para que sepamos qué es lo que le manda a decir. Claro. En el 28 leemos y dice de la siguiente manera: mira, te voy a recoger a tus antepasados, y ciertamente serás recogido a tu cementerio en paz, y tus ojos no mirarán toda la calamidad que voy a traer sobre este lugar y sus habitantes. Entonces llevaron la respuesta al rey. Y eso es maravilloso porque, o sea, parece que el resultado y el impacto de sus malas elecciones, o sea, estoy hablando del pueblo de Israel, iba a alcanzar los días de Josías. Sin embargo, como él había decidido seguir a Dios, esto es lo que Dios le promete, de que no iba a suceder en sus días, que él iba a ir al descanso en paz, y que la destrucción que había sido planeada para el pueblo de Israel no iba a suceder en sus días, porque Dios es un Dios de pactos. Amén. ¿Qué tal si vamos a la otra lección? Y el próximo rey son dos, es Joacás y Joacim, hermanitos, y eran hijos de Josías, eran sus descendientes. y me llama la atención que estos dos reyes hacen totalmente lo contrario que hizo sus padres. Fíjate cómo es la cosa. Josías tuvo un mal ejemplo y fue un buen rey. Estos dos muchachos tuvieron un buen ejemplo, y fueron malos reyes. Entre los dos,
descarriaron de nuevo al pueblo, porque hay un adagio que dice, tal es el dirigente, tal es el pueblo. Y yo creo que es una lección importante para pues nosotros los líderes de iglesia, seamos diaconisa o diáconos o ancianos o pastores o cualquier tipo de dirigente. Tal es el dirigente, así va a ser el pueblo, porque en los días de estos dos reyes el pueblo se descarrió de nuevo. ¿Qué la Biblia nos cuenta acerca de estos dos reyes? Bien, Joacás. Su reinado fue muy corto, apenas le duró 3 meses. En la Biblia también es conocido con el nombre de Salum. Tenía 23 años cuando empezó a reinar. Él fue el que sucedió a su padre. Sin embargo, él fue tomado por Egipto, por el faraón de Egipto. Fue tomado y fue llevado apenas cuando tenía 3 meses de su reinado. En su lugar lo sucedió su hermano Joacín. Joacín tenía 25 años cuando empezó a reinar y reinó por 9 años la ciudad de Israel, el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, aquí hay una pregunta que me llama mucho la atención. Dice, ¿cuáles fueron algunos de los problemas que Joacín tuvo que produjeron una reprensión muy severa por parte de Dios? Y era el mismo problema que siempre había tenido el pueblo de Israel, irse tras otros dioses. Pero algo aquí que a mi acuerdo nosotros estuvimos comentando de ello fue que este hombre era avaro. ¿Sí? ¿Qué pasó con él? Bien, para hacerlo más comprobable lo que realmente hizo este rey y lo desobediente que fue, tenemos que ir a Jeremías el capítulo 22 del versículo del 1 al 19. Me llama la atención, por ejemplo, vamos a dar lectura al 22.3, Jeremías 22.3, si nos pueden acompañar. Y dice de la siguiente manera. Dice, esto es lo que ha dicho Jehová, hagan derecho y justicia y libren de la mano del defraudado a la víctima del robo y no maltraten a ningún residente forastero, huérfano de padre ni viuda. No les hagan violencia y no derramen sangre inocente en este lugar. Si Jehová mandó a advertir a este rey en relación a esas circunstancias, porque es lo que estaba pasando, es lo que estaba sucediendo, ellos lo que estaban, son las cosas que ellos estaban haciendo. Por ejemplo, Dios es un Dios de pacto y es el Dios, el dueño de todos los recursos. De hecho, nosotros solo somos mayordomos de los recursos. Así es. Y Dios habla de que cada quien es menester de su salario. Pero a Dios no le gusta la injusticia. ¿Qué es esto de la injusticia? ¿Cómo se aplica realmente la justicia? ¿Por qué les está llamando a decirle que no le roben a la gente necesitada, que no se queden con el salario del jornalero, que no exploten al esclavo? ¿Qué dice? Pero ¿cómo que es esto explotar al esclavo? A pesar de haber esclavos, hay reglas. Dios puso reglas. Ser esclavo en el pueblo de Israel no era ser cualquier esclavo, era un esclavo con privilegios. Se podía llegar a ser siervo por diferentes circunstancias. Nosotros conocemos de la Biblia lo que habla de eso. Ahora bien, pero eso fue en el pasado. Ahora vengamos nosotros a nuestros días. Vamos a ver, hermano, nosotros ya no somos reyes, está bien, no somos reyes, pero somos pastores, somos padres de familia, somos jefes de empresas, grandes y pequeñas empresas. ¿De qué manera estamos robando a nosotros? Estamos respetando lo que Dios nos ha mandado. Por ejemplo, estamos haciendo nuestras riquezas, estamos adquiriendo estos bienes porque Dios nos los está dando, o simple y sencillamente nos estamos comiendo el alimento de nuestros empleados, el alimento de nuestros feligreses. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo bien las cosas? La otra cosa que por el cual el pueblo de Judá fue llevado en cautiverio fue porque no respetó el descanso.
de los días de reposo. Y yo quiero pensar, si la advertencia es esta, Dios les dijo de que en el día de reposo no debía trabajar ni su asno, ni su criado, ni su forastero. Yo quiero pensar y quiero deducir, porque la Biblia sí lo dice, que ellos no estaban respetando eso. Hacían que su gente trabajara, posiblemente a altas horas, o posiblemente los días sábados. Ellos no respetaron eso. Y aparte de eso, ellos se quedaban con su jornal. Ahora, nosotros como cristianos estamos posiblemente rompiendo esa promesa con Dios. Nos estamos quedando con el salario de nuestros empleados. Estamos obligándolos a trabajar más tarde. Y no estamos siendo justos con el pago que les corresponde a ellos. Y eso fue precisamente el problema de este rey, de Joacim, que inclusive se le conoce como un rey avaro y opresor. Y lo más lindo de todo esto, que si nosotros dijéramos, ok, él le quitaba el salario a sus empleados, quizá para obras de caridad, pero no, dice el relato bíblico que era para él construir una mejor casa, una casa más grande y tener mucho más posesiones. Inclusive cuando el rey de Egipto comenzó a cobrarle a él impuestos, él le subió los impuestos al pueblo. O sea, no solamente le pagaba menos dinero, sino comenzó a sobrecargarlo con impuestos. Así que yo creo que por algo se le conoce como un rey avaro y un rey supresor. Otra de las cosas que condujo a la reprensión de Dios fue de que ellos también siguieron con la idolatría y con los ritos paganos que habían ya, por así decirlo, golpeado al pueblo de Israel en el pasado. Hay una cita allí en Jeremías 22, 13 y 16 que a mí me gustaría que se leyese. Jeremías 22, 13 al 16. Ok, damos lectura y dice de la siguiente manera. 22:13. Hay de aquel que edifica su casa, pero no con justicia, y sus cámaras superiores, pero no con derecho, por el uso de su semejante, que le sirve de balde, y cuyo salario él no le da. El que dice, voy a edificarme una casa espaciosa y cámaras superiores holgadas, y mis ventanas tendrán que ser ensanchadas para ella, y el enmaderado será con cedro y embadurnado con bermellón. ¿Continuarás reinando porque estás cumpliendo por el uso del cedro? En cuanto a tu padre, no comió y bebió y ejecutó derecho y justicia, en aquel caso le fue bien. Él defendió la reclamación legal del afligido y del pobre. En aquel caso aquello marchó bien. ¿No era ese un caso de conocerme? Es la expresión de Jehová. Tú sabes que yo conocí un caso parecido en una iglesia de una ciudad en que viví en el pasado aquí en los Estados Unidos. Era una pareja adventista, ¿verdad? Y tenía una empresa. Ni los hijos querían trabajar con él, pues decía que pagaba muy poco y a sus empleados y que prácticamente exigían mucho y le pagaban poco. Sin embargo, esta gente tenían dinero. Ellos tenían una casa preciosa, yo la llegué a conocer en un lugar muy exquisito de la ciudad, y los dos manejaban carros caros y del año. Y quiero traerlo a colación porque muchas veces nosotros leemos historias en la Biblia y creemos que eso fue en los tiempos bíblicos, pero este problema, o sea, sigue repitiéndose en el pueblo de Dios. Y no importa, o sea, como está diciendo aquí el profeta Jeremías, o mejor dicho, Dios a través del profeta Jeremías. O sea, que tú te construyas una casa espaciosa, con los ventanales que tú quieras. No, o sea, si tú lo haces por tu propio trabajo, con tu propio esfuerzo, y siendo justo con tus trabajadores y a la persona que lo rodea. De hecho, son las promesas de Dios. Dios es un Dios de pacto. Y Él ha prometido atendernos bien. Me refiero, Dios no es un Dios que no cumple. Los que no cumplimos somos nosotros. Sí, Nosotros acumulamos fortunas y a veces lo hemos hecho de una manera
con robos, de una manera que le hemos quitado el sustento a otras personas. Y es el reclamo que Dios hace a Joacín a través del profeta Jeremías, diciéndole: ¿acaso faltó alimento en la casa de tu padre? ¿Acaso faltó esto? Tu padre te puso un ejemplo, le está diciendo. Tu padre hizo las cosas rectas delante de mí. ¿Por qué tú tienes que hacer esto? Porque posiblemente él se justificaba: no, es que si no, no me alcanza. Porque es lo que quizás nosotros estamos diciendo ahorita. No, es que si yo le pago lo que le corresponde, ¿con qué me quedo yo? Yo soy el que hice el trato, yo soy el que hice la empresa. Es que ellos no se lo merecen. No, Dios nos está hablando, nos está diciendo que Él sí nos va a bendecir, pero no necesitamos quedarnos con lo que le corresponde a los demás. Posiblemente estamos dejando sin comer algunos hogares. Otro de los reyes que también fue muy particular en eso fue el rey Joaquín. El rey Joaquín. ¿Cuál fue la característica de este rey? Porque tengo entendido que también gobernó durante un periodo corto de tiempo, y fue uno de esos que fue llevado, ¿te acuerdas?, cautivo a Babilonia, tengo entendido, y no solamente él, sino su esposa y también sus hijos. ¿Qué pasó con él? Bueno, el rey Joaquín gobernó en el año 598 a.C. y fue llevado por Nabucodonosor de Jerusalén. Hay una cita que se encuentra allí en Jeremías 29, 4 al 11, y vamos a leerla porque creo que nos puede dar una perspectiva mucho más amplia de lo que pasaba con este rey. Okay. Jeremías 29, 4 al 11. Damos lectura y dice de la siguiente manera: esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados, a quienes he hecho ir al destierro de Jerusalén, a Babilonia. Edifiquen casas y habiten en ellas, y planten jardines, y coman su fruto. Tomen esposas y lleguen a ser padres de hijos y de hijas, y tomen esposas para sus propios hijos, y den sus propias hijas a esposos, para que den a luz hijos e hijas, y háganse muchos allí y no se hagan pocos. También busquen la paz de la ciudad a la cual los he hecho ir en destierro, y oren a Jehová a favor de ella, porque en la paz de ella resultará haber paz para ustedes mismos. Porque esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: no les engañen sus profetas que están en medio de ustedes, ni sus practicantes de adivinación, y no escuchen los sueños de ellos que ellos están soñando. O sea que yo me río porque me llama mucho la atención algo que acabas de leer, y es que, que estamos viviendo en una época donde todos estamos conectados a través de las redes sociales, el internet, y pues los demás medios de comunicación, el teléfono, donde quieras estamos conectados, y está sonando a mentira. Muchísima gente está diciendo que está teniendo visiones de Dios, personas que se dicen ser profetas, que tienen un mensaje de Dios. Y muchas veces en esa época de estos reyes, y tú sabes que Jeremías fue caracterizado por eso, porque habían profetas que decían: no, todo te va a ir bien, las cosas no son así. Jeremías venía y le decía lo contrario a estos reyes. Algo muy importante, y posiblemente hay un espacio de confusión, ¿no? Se tienda a confusión al escuchar estas palabras, cuando él dice: no escuchen los sueños. Si nosotros vamos más adelante a la historia, vemos el caso de Daniel. Daniel estuvo en cautiverio en Babilonia. Ahora, lo importante, ¿por qué creen que Jehová le manda? Es una carta que Jeremías escribe al pueblo que estaba en este cautiverio. El caso es, hermanos, es muy simple. Si nosotros nos están diciendo que estamos bien, pero estamos fuera de la palabra de Dios, eso no es cierto, es un profeta falso, no estamos bien. Dice la palabra de Dios que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza, y fue escrito para nuestro testimonio, para que nosotros podamos aprender a través de ella.
los sueños que se estaban dando aquí, es cierto que estas personas lo estaban teniendo, posiblemente aparecían muchos que eran falsos. Lo primero que nosotros tenemos que revisar es que si está conforme a la luz de lo que la palabra de Dios nos y se enseña. están viviendo Y se están viviendo conforme a estas así. Correcto. Si nosotros estamos teniendo el conocimiento de la palabra de Dios y estamos fuera y estamos esperando que Dios nos bendiga, obviamente no nos va a bendecir, porque Dios es un Dios de pactos. Él estableció los pactos desde la fundación del mundo. Y esos pactos Él no los ha cambiado y son los mismos pactos para nosotros también. Si nosotros estamos fuera de ese pacto y estamos creyendo que es un nuevo Dios, no, es un Dios que ha restablecido el pacto para su pueblo. Si nosotros estamos fuera de ese pacto, estamos fuera de lo que Él ha establecido y alguien nos está diciendo que nos vamos a prosperar, estamos engañados. Eso no es, y eso es lo que estaba pasando en este lugar. Estaban personas diciendo que todo les iba a ir bien, que esto y que lo otro, que iban a regresar. Sin embargo, Dios ya les había dicho que no iban a regresar. Que no iban a regresar y que eran 70 años los que iban a estar allá. Ahora, ¿cuánto implica 70 años, hermanos? El promedio de vida para este tipo de personas, al revisar la vida de los reyes, no pasaba de los 45 años. Por ejemplo, Josías empezó... el primer rey, Josías, empezó a reinar a los 8 años. Reinó por 31 años. Súmenle, son 39 años los que él vivió. Sí. ¿A qué edad empezó a reinar el rey, por ejemplo, el rey Joacim? Empezó a reinar a los 25 años y reinó por 9 años. Sumémosle, son 34 años que él vivió. Viendo el promedio de vida por el tipo de guerra, la gente no vivía más de ese año. Y si Dios le había dicho a través del profeta Jeremías y les había comprobado que todo esto se iba a cumplir, eran 70 años, eran prácticamente 2 generaciones las que tenían que pasar. Si Dios ya le había probado que al no seguir sus mandamientos, sus estatutos, estaban fuera del pacto porque ellos habían roto el pacto, eran falsos profetas. Lo mismo es en estos tiempos ahorita. Ahí están muchos diciendo que va a pasar esto, va a pasar lo otro, que nos acerquemos a Dios, pero hay que ver de qué manera tenemos que acercarnos a Dios. Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de pacto. Nosotros estamos fuera de su pacto no porque Él ha establecido otro pacto, sino porque nosotros estamos acomodando el pacto a nuestra vida, y es todo lo contrario. Dios establece leyes, hay que seguir sus leyes y sus normas. Hay algo aquí que me llama mucho la atención y era como tú decías, era la condición del pueblo. Y aquí en esta parte de la lección dice, había injusticia, o sea, en los días de este rey, del rey Joaquín, había opresión también de los necesitados, como en los días de su hermano, y también había explotación de los pobres, además de los problemas de idolatría a dioses falsos. Y cuando Dios le dice esto a ellos, de que iban a pasar esa cantidad de años que ya tú acabas de explicar, los 70 años, le trae también palabras de consuelo. La palabra de consuelo es, miren, yo sé que ustedes van a pasar allí 70 años, porque es parte de su castigo. Así que, pero ustedes van a estar tranquilos. Van solamente, edifiquen casas allí, pórtense bien, por así decirlo, con este pueblo de Babilonia. Tengan hijos, cásense, porque van a pasar este tipo de tiempo allí. Y aquí está una de las promesas más lindas. A mí me fascina esta promesa que aparece en Jeremías 29:11. Y leo de la versión, de la nueva versión internacional, que dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? ¿Sabe qué es el pueblo de Israel? O sea, después de oír unas palabras tan maravillosas, una promesa con tanta esperanza, llegan y hacen alianza con el rey de Egipto para ir en contra del rey de Babilonia. Y tú sabes que este fue el mismo problema también del último rey, del rey Sedequías. Esto está en la lección del miércoles. El rey Sedequías, él también hizo alianza, porque este rey fue puesto por los babilónicos, o sea, por Babilonia, ¿no? Fue puesto en Israel, en Judá, y luego
él llega y hace pacto con el rey de Egipto para atacar a Babilonia. Ya cuando Dios le había dicho, señores, estén tranquilos, ustedes van a permanecer tal cantidad de años aquí en Babilonia, pero ellos no escucharon a Dios y se van en contra del rey de Babilonia. Dios había mostrado al pueblo a través de Jeremías que Jeremías era un siervo de Dios. Y no solo había sido textualmente, habían sucedido las cosas. Las cosas que Jeremías había profetizado habían pasado. Ellos tenían suficientes pruebas para confiar en la profecía de Jeremías. Sin embargo, el pueblo de Dios no escucha. Pero no escucha, ¿por qué razón? Porque hacen las cosas a su voluntad. Es cierto, el reinado de Nabucodonosor no era un rey de Dios, me refiero. Era el reinado que Dios estaba utilizando para hacerle juicio al pueblo de Dios. Y eso era algo como quien dice, algo insólito. El que un reinado pagano estuviera haciendo juicio sobre un pueblo santo. Pero ahí lo que nos demuestra es algo tan terrible. Había una crisis en la cual si un pueblo pagano vino a hacerle juicio al pueblo de Dios, podemos darnos cuenta a qué nivel estaban de la idolatría, a qué nivel se habían olvidado totalmente de Dios. Dios les demuestra todo esto, porque no habían pasado 2 años, habían pasado varios años desde que Dios había advertido al pueblo y había cumplido muchas cosas. Sin embargo, los dirigentes otra vez terminan haciendo lo mismo que hacían sus antepasados y no seguían las cosas de Dios, no seguían el pacto de Dios, no respetan la advertencia de Dios. Ahora yo te tengo una pregunta que aparece en la lección del jueves y es sobre el remanente. ¿Qué pasó con Israel y Jerusalén después de rechazar el mensaje de Dios? Y allí hay un versículo que me gustaría que leyésemos. Aparece en Jeremías 39, 8 al 9. Bien, damos lectura. Jeremías 38, 9. 39, 8 al 9. Perdón, 39, 8 al 9. Y en cuanto a la casa del rey y las casas del pueblo, los caldeos las quemaron con fuego y demolieron los muros de Jerusalén. Y a los demás del pueblo que habían quedado en la ciudad y a los desertores que se habían pasado a él y a los demás del pueblo que quedaban, se los llevó Nebuzazarán, el jefe de la guardia de Corps, al destierro a Babilonia. Entonces ese fue el resultado de rechazar el mensaje de Dios, aún de ellos haber rechazado la reprensión de Dios. Y porque muchas veces nosotros desobedecemos, pero no queremos aceptar la corrección divina. Y eso me hace recordar a David, cuando a él le dijo el profeta, le dijo, cuando él había cometido este gran pecado contra Dios, de mandar a matar a su amigo y quedarse con la mujer de él, ¿no? Que Dios le dijo a través del profeta, tú eres ese hombre. Y él le dijo, el castigo va a venir. Y él prefirió caer el castigo de mano de Dios. Pero el pueblo aquí no quiso hacer lo mismo. Esto no es casualidad. La misma acción, la misma decisión que tomó David, tomó Josías. Cuando Josías se dio cuenta de que habían pecado contra Jehová, dice que él rasgó sus vestidos. Él reaccionó porque se dio cuenta. Algo de lo más mal que nos puede pasar a los seres humanos es que nos demos cuenta de que Dios nos está hablando y endurezcamos nuestro corazón. Y el endurecer el corazón implica el hecho de que queremos ir en contra de la voluntad de Dios. No es porque no entendamos, sino que nos volvemos soberbios y pagamos las consecuencias.
pagamos los precios muy altos. Pero sin embargo, Dios no quiere que nadie se pierda. Él no está buscando castigar a nadie. Para muchos, cuando leen el Antiguo Testamento, hablan del Dios destructor, del Dios de los ejércitos. No es así realmente. Lo que Dios quiere es que todos se salven. Sin embargo, el pueblo siempre se desvía. Obviamente, si nosotros nos equivocamos, si no seguimos las leyes de Dios, tenemos un castigo. Pero si nosotros nos arrepentimos, Dios es soberano. Dios es misericordioso para retraerse. Y eso lo podemos en todos los versículos de la Biblia. A través de toda la historia de la Biblia, lo podemos ver en el caso de Jonás, de Nínive. Exacto. Mandó una advertencia al pueblo de Nínive. Y él fue misericordioso con este pueblo que porque ellos se arrepintieron. Porque ellos se arrepintieron. Si leemos la historia, nos daremos cuenta que Nínive fue destruida, pero no en su generación. Lo mismo pasó con Josías. Josías, había un castigo y Dios le respetó el hecho de que se haya arrepentido. Le dijo, no será en tus días, tú descansarás con tus descendientes, con tus progenitores, descansarás. Es una promesa. Dios es un Dios de misericordia. El mensaje para nosotros es hoy que revisemos qué estamos haciendo, en qué estamos equivocados, y que nos aflijamos y que nos devolvamos de ese camino. Porque Dios es un Dios de misericordia. Si alguien te está diciendo, hermano, tú te estás equivocando, este hermano no lo está haciendo porque te está condenando, él te está advirtiendo porque Dios te está dando otra oportunidad para que tú encuentres su camino y puedas recibir esa misericordia de Dios. Ese es el objetivo de toda esta enseñanza, que nosotros revisemos nuestra vida y nos demos cuenta en qué estamos equivocados, no para que Dios nos destruya, para que encontremos la gracia de Dios. Exacto, así es. Y yo creo que no hubo una forma mejor de cerrar todo eso explicando cómo la historia de estos 5 reyes son relevantes para nuestros días. Porque es cierto que hay idolatría, quizá no ídolos de plata y de oro y lugares altos, pero hay idolatría en nuestras casas, idolatría en nuestras vidas que están ocupando el lugar que a Dios le debería corresponder. Muchas veces nosotros hacemos más del overtime o del tiempo extra que necesitamos, robándole el tiempo que le corresponde a Dios, y no tenemos tiempo para comunicarnos con Él. Y poco a poco nos vamos apartando de Él. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención de la lección de esta semana es de que estábamos hablando del pueblo de Dios. Y algo que todavía ese pueblo está sufriendo la consecuencia es de que Dios le dijo a ellos parte del castigo, que era que lo dispersaría por todas las naciones. Hasta el día de hoy, al revisar la historia, el único pueblo que regresó, la única parte que regresó fue el reinado del sur. Las 2 tribus del sur regresaron. Recuerden que esta división se dio al finalizar el reinado de Salomón. Por el comportamiento de Salomón, Dios dividió el reino. Le dejó 2 tribus a la descendencia de Salomón y las 10 tribus al criado de Salomón, a uno de los criados de Salomón. La casa de José, como es llamado, las 10 tribus del norte, ellas fueron dispersadas. Ellas no han sido recogidas todavía. Cuando Cristo vino a la tierra, quienes tenían la ley y estaban guardando la ley era el pueblo de Judá. Y ese corresponde nomás a 2 tribus. A 2 tribus. Así es que, hermanos, en estos tiempos podemos decir con seguridad que nosotros somos ese Israel. Y cuando hablamos del nuevo pacto para los gentiles, es para nosotros, porque nosotros hemos perdido la conexión de nuestra descendencia. Ahora, si nosotros no somos de la descendencia de Israel, posiblemente no de sangre, recordemos lo que pasó en el pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto? Se le pegaron muchos egipcios y Moisés le preguntó a Jehová, ¿qué hago con los egipcios? Son muchos los que nos siguen. Y Jehová le contestó y le dijo,
que sigan tus leyes, que guarden tus estatutos y serán tu parte. Así es que si nosotros estamos siguiendo a Dios, no importa que seamos de esas tribus o no seamos de esa tribu, lo importante que tenemos que entender es que tenemos que seguir los estatutos que Dios estableció desde la fundación del mundo, y no hay excepción, porque nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel, no tenemos diferente trato, tenemos el mismo trato de gracia, pero no podemos romper el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, porque es un pacto que todavía está vigente. Así es que tenemos que seguir las normas para nuestra protección y para poder servir a Dios de la manera que el pueblo de Israel lo hacía. Bueno, señores, nosotros esperamos que el repaso de la lección de esta semana haya sido una bendición para ustedes, así como lo ha sido en la vida de nosotros. Así que nos veremos la próxima semana con la lección número 4 y el repaso de la semana. Que Dios le bendiga. Mi nombre es Esther Rosa. Y Ernesto de Paz, y nosotros somos el Ministerio Salud Más Vida. Hasta luego, que Dios le bendiga.